La próxima gran crisis financiera ya tiene fecha y no es lo que crees. Y es que en los últimos meses los titulares no han dejado de lanzar advertencias. Se avecina una nueva recesión. La economía mundial está al borde del abismo. Prepárate para una crisis peor que la de 2008. Es casi imposible abrir un periódico o consultar las redes sin encontrarse alguna predicción catastrófica. Y claro, es natural sentirse inquieto. Nadie quiere revivir lo que ocurrió en la última gran crisis. Empleos perdidos, ahorros evaporados, incertidumbre constante. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad estamos a punto de entrar en una nueva crisis financiera global? En este vídeo vamos a analizar con profundidad lo que realmente está ocurriendo. Vamos a recorrer 5 grandes claves para entender si se avecina una gran crisis y lo que tú puedes hacer al respecto. Y te aseguro que alguna de estas claves te sorprenderán. Vamos a hablar del pasado, del presente y de lo que podría estar por venir, del papel que juegan los bancos, los gobiernos y tú mismo. Pero antes de adelantarnos, empecemos por el principio. Primera clave, ¿de dónde venimos y qué aprendimos de la última gran crisis? Para entender lo que podría pasar, tenemos que entender de dónde venimos. Desde la crisis de 2008, el mundo ha vivido en una de las expansiones económicas más largas de la historia. Durante más de una década, los tipos de interés estuvieron en mínimos históricos. El dinero era barato y abundante, y eso alimentó el crecimiento. Sí, pero también el endeudamiento. Luego llegó la pandemia, y con ella una inyección masiva de liquidez por parte de los bancos centrales. Millones de personas recibieron ayudas directas. Las empresas accedieron a créditos blandos, y durante un tiempo pareció que el sistema había aprendido a reaccionar, pero esa reacción tuvo consecuencias. La inflación, contenida durante años, se disparó. Y para frenarla, los bancos centrales subieron los tipos de interés a una velocidad que no veíamos desde los años 80. Resultado, muchas economías comenzaron a mostrar signos de fatiga. En Estados Unidos el crecimiento se ha desacelerado. En Europa, algunos países ya coquetean con la recesión técnica. Y en mercados emergentes, la deuda en dólares se ha vuelto mucho más difícil de pagar. Todo esto suena preocupante, pero aún así no es una crisis. Y ahí está la matiz clave. Además, hay un aspecto psicológico que no podemos ignorar. El trauma colectivo de 2008 dejó una huella profunda, como cuando alguien que ha sufrido un accidente de coche vuelve a conducir con miedo. Estamos más alerta, pero también más susceptibles al pánico. Pero tranquilo, porque en breve te explico cómo puedes hacer para que no te afecte. Pero antes vamos a ver la segunda clave. ¿Qué diferencia hay entre recesión y crisis financiera? Una recesión no es una crisis financiera. Una recesión es parte del ciclo económico. Es una fase normal, esperable y de hecho necesaria. Las economías no pueden crecer eternamente. Tienen que reajustarse, limpiar excesos, redistribuir recursos. Lo que realmente da miedo es una crisis financiera, un colapso del sistema, una caída en cadena, una pérdida de confianza global. ¿Estamos cerca de eso? Algunos analistas dicen que sí. Señalan la fragilidad del sector bancario, el nivel de la deuda corporativa, los precios inflados de ciertos activos. Pero otros, igual de rigurosos, argumentan que esta vez estamos mejor preparados, que los bancos están más capitalizados, que los mecanismos de control son más eficaces, que hay margen de maniobra. Entonces, ¿quién tiene razón? Aquí es donde entra el análisis sereno. No podemos predecir el futuro con certeza, pero sí podemos observar los patrones. Y uno de los más reveladores es el mercado laboral. Cuando las empresas dejan de contratar y empiezan a despedir, cuando el consumo se enfría y la confianza cae, eso suele anticipar problemas mayores. Pero ahora, en muchas economías, el empleo sigue fuerte, la inflación se está moderando, y aunque hay tensiones, no hay señales de colapso inminente. También hay que entender que una recesión puede ser leve, técnica, casi imperceptible, o puede ser profunda, duradera, con impacto social masivo. Y a veces la diferencia no está en los datos macroeconómicos, sino en cómo reaccionamos ante ellos. Y una de las formas de reaccionar bien es conocer la tercera clave, que son los factores estructurales que podrían tensar el sistema. Hay factores que debemos vigilar muy de cerca. El primero, la deuda pública. Muchos países, especialmente los desarrollados, han acumulado niveles de deuda difíciles de sostener. Y si los tipos se mantienen altos por mucho tiempo, algunos expertos ya alertan de la nueva era de la austeridad forzada, lo cual podría generar tensiones sociales graves. El segundo es el sector inmobiliario, especialmente en países donde los precios se han disparado. Con tipos altos las hipotecas se encarecen, baja la demanda y los precios pueden corregirse bruscamente. ¿Te suena? ¿2008? Sí, pero esta vez con más regulación. Eso sí, el riesgo sigue ahí. El tercero, los mercados financieros, que siguen dependiendo de las expectativas más que de fundamentos sólidos. Si los inversores pierden la fe, pueden deshacerse de activos en masa y provocar caídas abruptas. A eso súmale la inteligencia artificial tomando decisiones automáticas y ya tienes una receta potencial para la volatilidad extrema. Y si alguna vez viste la película de Too Big to Fail,
sabrás que el pánico siempre empieza con «esto solo es una corrección técnica». We are of the view that the United States needs to take strong, decisive action to arrest the stress in our financial system. Spoiler, luego viene el caos, pero aquí estamos para anticiparnos. También hay que considerar el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados, que presiona los sistemas de pensiones y reduce el dinamismo económico, o el riesgo climático, que ya no es una amenaza lejana, sino una variable económica real. Todo esto forma parte del caldo de cultivo de una potencial tormenta perfecta. Si te estoy aportando valor, te agradezco mucho un like, que me ayuda muchísimo siendo un canal pequeño, y considera suscribirte si quieres ver más contenidos como este de inversiones, dividendos y finanzas. Y aquí entramos en la cuarta clave. ¿Cómo influye la política de los gobiernos y los bancos centrales? Es crucial observar cómo reaccionan los gobiernos y los bancos centrales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses en cuanto a política monetaria, estímulos fiscales o regulación financiera serán clave para amortiguar o agravar cualquier sacudida. La buena noticia es que la mayoría de las instituciones ya están más preparadas que en 2008. Han aprendido al menos en parte a responder con rapidez y coordinación, aunque claro, siempre hay excepciones. Algunos gobiernos siguen jugando al cortoplacismo electoral, y eso cuando se junta con la crisis suele ser una combinación poco saludable. Por ejemplo, si se siguen poniendo ajustes fiscales necesarios o se inyecta más dinero del que se puede sostener, podríamos estar alimentando el fuego en lugar de apagarlo. Así que sí, la política importa, mucho. Y no olvidemos del papel de la geopolítica. Conflictos como el de Ucrania o tensiones entre China y Estados Unidos pueden desestabilizar los mercados en cuestión de horas. Vivimos en un mundo globalizado donde las decisiones políticas de un país pueden tener consecuencias inmediatas en el resto. Y ahora llegamos a lo importante, a la quinta clave. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer para prepararte? Porque de nada sirve entender el contexto si no sabemos cómo actuar. Aquí van algunos consejos muy prácticos. Primero, revisa tus finanzas personales. Reduce deudas innecesarias. Aumenta tu fondo de emergencia. Diversifica tus ingresos si puedes. En segundo lugar, no tomes decisiones basadas en el miedo, ni vendas todo porque alguien dijo en redes que viene el apocalipsis, ni inviertas todo en activos de moda porque no puedes perder. En tercer lugar, edúcate. Entiende cómo funciona la economía, qué mueven los mercados, cómo proteger tu patrimonio. La educación financiera no es un lujo, es una herramienta de defensa personal. Y cuarto, mantén la calma. En tiempos de incertidumbre, la serenidad es una ventaja competitiva. Recuerda que incluso en momentos difíciles surgen oportunidades. Muchas de las grandes fortunas se construyeron en tiempos de crisis, no porque tuvieran una bola de cristal, sino porque actuaron con cabeza. Entonces, ¿cuál es la fecha de la próxima gran crisis financiera? La verdad es que no hay una fecha exacta, pero si tuviéramos que anticipar un punto de tensión importante, muchos expertos miran hacia 2025. Este podría ser el año que converjan varios factores: vencimientos masivos de deuda, ajustes fiscales, posibles crisis geopolíticas. Pero atención, no es una profecía, es una posibilidad. Y precisamente porque lo sabemos podemos prepararnos. Recuerda que el objetivo no es adivinar el futuro, sino estar preparado para distintos escenarios. Puede que no haya una gran crisis, puede que sí, pero en ambos casos estarás mejor si tomas decisiones informadas y no impulsivas. Así que la próxima vez que veas un titular alarmista, respira hondo, pregúntate, ¿qué parte es información y qué parte es espectáculo? Y actúa en consecuencia, porque la economía no es una película de terror, es un sistema vivo, complejo pero comprensible, y tú tienes el poder de navegarlo con inteligencia, porque en el mundo de las finanzas el conocimiento es la mejor protección, y el miedo tu peor consejero. Y como el conocimiento es tu mejor protección, puedes seguir aprendiendo con este vídeo de aquí.